La newsletter de hoy es una entrevista. Hoy entrevisto a alguien que leo desde hace tiempo, se llama Sergio San Juan y es el creador de la newsletter Aprendizaje Infinito. Y te voy a explicar por qué quiero que conozcas a Sergio y por qué quiero que escuches esta entrevista. Si me lees todos los sábados, seguramente eres una persona que quiere cuidarse, que quiere comer mejor, moverse más, dormir bien, crear hábitos que duren, pero muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, lo sabemos perfectamente y aún así no lo hacemos, ¿no? O lo hacemos 3 semanas y lo dejamos y cuando lo dejamos empieza la culpabilidad y otra vez, cuando ha pasado demasiada culpabilidad, volvemos a intentarlo. Y ese ciclo lo llevo viendo años. Y esa falta de adherencia que he visto, esa falta de construir hábitos duraderos, es algo que lo he convertido en mi propia misión profesional. Y he llegado a entender que cuidarse, cuando te cuidas porque sí, porque los demás lo hacen, porque Instagram te dice que deberías, eso no sostiene nada. Lo que sostiene los hábitos durante años, lo que he visto en otros compañeros de nutrición, de entrenamiento, gente que se cuida mucho, gente de la élite, es que son personas que no solo lo hacen durante unas semanas porque se lo han dicho, sino que entienden por qué lo hacen, es decir, visualizan el beneficio y tienen un para qué. Saber para qué te levantas, para qué te cuidas, para qué entrenas o construyes lo que estás construyendo. Por eso, en esta newsletter hablo tanto de salud como de propósito, porque si no hay propósito es muy difícil cuidarse. Y porque aunque a veces falte la salud, ojo, si hay propósito, hay ilusión por vivir. Para mí, estos dos son los pilares de mi divulgación y de mi misión como contador de historias del mundo de la salud. Y aquí es donde entra Sergio, porque lo leo desde hace años, hace algo que me parece fundamental, que es compartir ideas para cultivar tu propio criterio. Y defiende la importancia de la curiosidad y de ver el aprendizaje como un juego infinito. Hoy veremos qué es eso. A través de sus textos, Sergio nos recuerda que la única comparación justa es la de tu yo de hoy con la de tu yo de ayer, y para no convertirnos en Sísifo empujando las metas que la sociedad ha diseñado para nosotros, primero tenemos que aprender a abrazar las dificultades deseadas, a tolerar el silencio y a jugarnos la piel por aquello en lo que verdaderamente creemos. Así que lo que quiero que te lleves de esta entrevista hoy son herramientas concretas para tu día a día, para tu semana, ideas listas para usar que puedes aplicar ya mismo, como aprender mejor, prestar más atención, gestionar la comparación o tomar mejores decisiones. Y para todo eso tengo aquí a Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo, con muchas ganas de charlar. La primera pregunta antes de meternos en hablar de aprendizaje o de propósito o de cualquier idea que también está en tu libro, te quiero preguntar cómo ha sido el viaje hasta llegar hasta aquí. ¿Cómo ha sido tu viaje para ser hoy Sergio San Juan, Aprendizaje Infinito? Vale, pues lo comentamos antes fuera de cámaras, ¿no? O sea, yo, un poco el punto de inflexión, o sea, yo estaba en las redes, era un chaval, no tenía tampoco ningún familiar que me hubiese inculcado pues un amor por aprender, por la cultura, eh, y en redes sociales descubrí dos cosas, el fitness y el estoicismo. Y recuerdo que, o sea, ahora ha evolucionado mucho, ¿no? Pero recuerdo que en ese momento compré un curso online y ese curso, una de las actividades era escribe a varios referentes como ofreciéndoles ayuda. Y es lo típico de que casi nunca haces los ejercicios de ese curso, ¿no? Pues yo lo hice y escribí a varias personas, entre ellas lo hablamos, ¿no? Marcos Gutiérrez, también está Pedro Vivar, eh, y les escribí y por cosas de la vida terminé trabajando con ellos. No me respondieron todos, pero luego nuestros caminos se fueron uniendo y pues empecé a crear contenido en redes sociales sobre el fitness, sobre estoicismo, escribir artículos y en un proyecto de estoicismo conocí a David Valero, que es un buen amigo, y juntos formamos el Rincón de Aquiles, Es verdad. que fue un poco mis inicios ya, digamos, con un proyecto con nombre propio, ¿no? Que era mío, digamos, compartido con David. Y nada, pues empezamos un podcast ahí para compartir lo que íbamos leyendo y aprendiendo. Yo todo esto en paralelo estaba estudiando, aunque a la gente le sonará un poco raro, administración y dirección de empresas. Vale. Tenía 18 años, no tenía buenas notas y podía estudiar en una buena universidad y pues era el primer graduado de mi familia. O sea, había ahí como varios factores que,
juntaron y la parte profesional pesó mucho, ¿no? De, oye, ¿qué tiene salidas? No sabía muy bien qué quería hacer con mi vida, pues me fui a una carrera generalista y nada, pues en paralelo fue evolucionando el Rincón de Aquiles, abrimos una parte de blog, yo cada vez me sentía más cómodo con el texto escrito y ahí doy el salto un poco de, vale, el Rincón de Aquiles, estoy con mi amigo, hablo con gente, preparamos podcast, escribimos artículos, pero se me está quedando un pelín corto y creo Aprendizaje Infinito, que es una newsletter donde yo cada semana iba compartiendo reflexiones de filosofía, psicología, desarrollo personal, una mezcla de ideas que yo iba leyendo y aprendiendo. De esa newsletter fue creciendo poco a poco y surgió la oportunidad del libro con ARPA, que lo has mencionado, y también surgió hace ya 2 años creo, creo que 2 años o más, abrí como una parte de pago, una comunidad de pago para poder dedicarle más energía al proyecto. Y es un poco como he llegado hasta aquí. Hablas mucho siempre de curiosidad, de cultivar la curiosidad, ¿no? Alguien que ha estudiado ADE y de pronto divulga de cuestiones más de filosofía, aprendizaje, gestión del conocimiento, desarrollo personal. Siento que a muchas personas les cuesta, a todos nos cuesta encontrar nuestro ikigai o propósito en la vida. Y siempre he visto como esa curiosidad como una de las formas que tiene, yo creo, la vida de susurrarte por dónde tirar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué papel tiene la curiosidad en nuestra vida? Pues yo creo que la curiosidad es un poco lo que te hace levantarte de la cama, ¿no? Y querer aprender, profundizar. O sea, yo no contemplo la vida sin la curiosidad. Es verdad que pues la vida adulta tiene obligaciones, tienes que pagar facturas y tienes una familia, la Exacto. tienes que mantener, pero aún así sí que creo que se puede dejar un espacio a la curiosidad. O sea, estoy bastante en contra de esos lemas y eslóganes sin contexto de sigue tu pasión, pero sí que creo que, oye, pues si ya has pagado las facturas o tienes un trabajo estable de un campo, aunque sea que no te guste, pues luego puedes guardar un hueco para profundizar, ¿no? Y perseguir la curiosidad al final es leer sobre lo que te interesa, hacer una pregunta más, ir un pelín más lejos, dar un paso más. Ahora con la IA, pues repreguntar varias veces, seguir tirando del hilo, perseguir al conejo, al gato, o sea, hay con muchas expresiones, ¿no? Pero Sí, tú hablas mucho de la madriguera, ¿no? Yo creo que tienes ahí un artículo y de hecho toda una sección de sí, tu divulgación en aprendizaje que se llama La Madriguera, precisamente haciendo alusión a Alicia en el País de las Maravillas. total, o sea, creo que la curiosidad es lo que también te ayuda a no quedarte en la superficie y a profundizar. Y esa profundización yo creo que, o sea, que te llena, hablamos, me gusta mucho la expresión que hablas fuera de cámaras, ¿no? Que te llena el alma, ¿no? El profundizar, el entender, el acercarte un poquito mejor al mundo que te rodea, pues ahora lo entiendo de otra forma, no sé, creo que es una suma de cosas que eso te acaba llenando el alma y pues igual que te ayuda a levantarte por las mañanas, también te ayuda a acostarte con decir, joder, vaya día, he aprendido esto otro, ha merecido la pena, ¿no? Bueno, a mí el decir ha merecido la pena es algo que es un gran norte vital. Hay un pilar muy que siempre veo, ¿no? En tu divulgación cuando escribes, que es el tema también del propósito. Yo he leído a muchos autores de filosofía un poco más divulgadores, que son, por ejemplo, Miguel Warburton. No sé si lo conoces, tiene un libro, bueno, Filosofía de la A a la Z creo que se llama, y entonces hace como un repaso desde los griegos hasta un poco los más contemporáneos. Muy Vale. divulgativo, muy llano, que se lo recomiendo a todo el mundo porque es como filosofía para la vida y a todos nos viene, creo que es muy útil. Javier Gomá, también en castellano. Nuccio Ordine, que era un poco la inutilidad de lo inútil, ¿no? Y lo que siempre me han dado esos autores es que me han obligado a pensar en un poco la pregunta de los fines, ¿no? Es decir, no qué tengo que hacer, sino para qué, ¿no? O sea, es decir, no la inteligencia al modo de Ulises de encuentro los recursos para lograr el fin, sino preguntarme primero por si ese fin acaso merece la pena. Entonces, como yo en mi divulgación de salud sí que hablo mucho de preguntarse por el fin de las cosas, de por qué te cuidas, a qué quiero consagrar mi vida, qué fines van a hacer que dentro de muchos años pueda decir lo que acabas de decir, ¿no? ¿Ha merecido la pena o honré la vida que se me dio? Creo que esta pregunta es anterior a cualquier hábito, a cualquier rutina
y sin ella todo lo demás es como un poco ruido. Entonces te quiero preguntar qué papel juega para ti la filosofía o qué papel juega la filosofía para ti en esta pregunta. O sea, a ver, para mí la filosofía es un campo increíble, ¿no? O sea, el preguntarse por las cosas, el ir un poquito más allá, el intentar explicar el mundo que nos rodea a nosotros mismos. Y también te lo conecto un poco con la primera pregunta. O sea, yo entré en la filosofía, imagino que como muchas personas, por el estoicismo, que es una corriente que ahora está muy de moda. Y de nuevo, ahí la curiosidad te dice, vale, quiero profundizar, ¿no? Está el estoicismo de redes sociales, de citas, pero pues profundizas y lees a Claro. Séneca, lees el manual de vida de Epicteto, lees las meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro para mí durete de leer al principio, sobre todo si te vas a una edición fiel a la realidad, y lo vas entendiendo, ¿no? Vas entendiendo un poco el contexto, cuando surge, que no surge en Roma, surge en Grecia, y la filosofía yo creo que te ayuda, pues por ponerte este ejemplo, ¿no? Que el estoicismo está dentro de una serie de corrientes que son conocidas como filosofías helenísticas, y entiendes un poco que en ese momento, en ese periodo que surge en el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el cinismo, que son estas filosofías helenísticas, pues tenían problemas muy parecidos a los nuestros. Fíjate. Había un montón de incertidumbre, el imperio de Alejandro Magno se estaba descomponiendo, ya el papel de ciudadano en Grecia era como, "Uf, pero si aquí hay un tirano, ya no puedo ni decidir sobre la vida política, ¿no? Ya las ideas de Platón, ¿qué más me da la república y el estado ideal si no puedo hacer nada?". Entonces surgen estas corrientes que para mí son un poco el protodesarrollo personal, con mucha más profundidad y mucho más bagaje, sobre todo la parte ética, de, vale, cómo podemos vivir una buena vida, ¿no? Cómo podemos... Los griegos tienen un concepto muy bonito que se traduce como felicidad, que es la eudaimonía, que no es tanto felicidad porque tiene que ver con la virtud. Y a mí me encanta la expresión de florecimiento personal. Entonces, la filosofía aquí te da, pues lo que te he dicho, ¿no? O sea, lo que hemos estado hablando, lo que te acabo de explicar, te da conceptos, ideas, te da un bagaje, un marco que yo creo que te ayuda a acercarte mejor a la vida y a vivirla mejor, ¿no? El plantearte, pues eso, que el propio fin de la vida puede ser este florecimiento personal, que no tiene por qué ser individual, que puedes, que también una parte política de, pues tu familia, tu gente, tu... Y vas ampliando un poco el marco y creo que la filosofía te ayuda mucho a cuestionar y que te da marcos e ideas para vivir la vida mejor. Oye, ¿y qué señales tenemos las personas para encontrar para darnos cuenta de ese florecimiento y por lo tanto ver que vamos bien? ¿Qué señales? O sea, y es una pregunta Porque- muy complicada, pero yo creo que está esa ¿O parte. qué quieres decir con florecimiento? O sea, quiero decir que me resuena la idea, me gusta y simplemente me gustaría aterrizarla un poco porque estoy seguro que en el día a día muchas veces me pasa a mí, ¿no? Pues te comparas con otros de tu sector, quieres lo has comentado antes, inmediatez de necesito pagar facturas y esto necesito que vaya con X resultado. Y entonces te puedes olvidar un poco en el camino, en todo lo que te estás convirtiendo, quizás, en todo lo que estás floreciendo, y por eso te quería preguntar un poco cómo darse cuenta de eso y qué significa eso para ti. Total, pues yo creo que tienes que coger a tu yo de ayer y ver qué tal vas evolucionando. Para mí esa es la idea de, o sea, está bien tener un ideal e inspirarse en lo que comparten los demás, pero a ver, partimos de que lo que comparten los demás, sobre todo en las redes sociales, es la cara más idealizada. Nadie te va a Claro, contar es lo que quieren que veamos, sí. y si te cuentan las miserias van a ser con aprendizajes o te las cuentan de una forma para que sea una historia y llame la atención, ¿no? Porque al final vivimos en esta economía donde un poco se trafica, se comercializa, se gana reputación y dinero con la atención. Entonces partimos de esa base de que al final las imágenes de otros que vemos, que nos llegan, están muy sesgadas y nos enseñan o los grandes éxitos o los grandes fracasos. O sea, está todo como muy extremizado. Aún así, aunque tuvieras yo creo que una ventana a la vida de otra persona, pues al final la otra persona tiene otro punto de partida, otro contexto, Mm. ha estudiado otras cosas, se ha criado en otro país, o sea, es totalmente diferente. Entonces, yo creo que lo que conviene aquí es cogerte a ti mismo y tampoco se trata de analizar un montón de cosas, ¿no? Pero
por poner un ejemplo que pueda resonar con la audiencia, ¿no? Con el tema de la salud. ¿Qué sería para mí el florecimiento personal? Pues pongamos, yo una época entrené powerlifting, ¿no? Pues ese camino hacia el florecimiento personal puede ser, oye, pues voy a entrenar para subir mis marcas en sentadilla. Eso es una parte. O sea, no es que toda tu vida gire en torno al powerlifting, pero que no tiene que ser tampoco un propósito grandilocuente. Que puede ser algo que digas, vale, pues son pequeños objetivos, pequeñas metas, pequeños retos que tienes en tu día a día. Qué bueno. Me gusta mucho esa idea y te quería preguntar sobre el tema de... Perdón, es que se me ha cambiado aquí la cámara y no sé qué ha pasado, pero te quería preguntar un poco también sobre el tema de los libros estos de Oliver Buckerman, no sé si los has leído, ¿no? El de 4000 semanas, el de Meditaciones para Mortales. ¿Qué tal? ¿Te han gustado? ¿Te han parecido que aportan algo? ¿Qué te han aportado esos libros? Pues a mí, Oliver Burkeman, el de 4000 semanas, me encantó. O sea, parte como de una idea también muy estoica, ¿no? De Memento Mori, de decir, vale, Memento Mori era un recordatorio que se hacían no solo los estoicos, pero bueno, digamos que los griegos y los romanos, de que eran mortales, ¿no? Y está la historia esta de que cuando un general o un emperador volvía victorioso de las conquistas del imperio, ¿no? Y todo el mundo estaba clamándole y le estaban tirando pétalos y había subido en un carruaje de oro y lleno de riquezas y de halagos, pues en el carro escondido había un esclavo que le estaba susurrando en el oído, recuerda que eres mortal, ¿no? Total. Y Oliver Burkeman para mí en ese libro es un poco la idea, ¿no? Que te da, vale, él lo que te dice es, tienes 4000 semanas. Y para mí, este divulgador es un contrapeso un poco, porque sí que es verdad que ha habido un auge del desarrollo personal Sí, y para mí, pues nos hemos pasado de frenada, ¿no? Al final queremos optimizar un montón, queremos hacer un montón de cosas, queremos cumplir un montón de objetivos, tenemos Excels infinitos con un montón de cosas y lo que te dice este hombre es, oye, que solo tienes 4000 semanas. claro, Tienes que elegir, ¿no? Cómo las pasas. Que tienes que elegir qué haces con ellas. O sea, que no puedes hacer todo. No puedes claro. tener 200 kilos de sentadilla, 3 hijos y un negocio y... O sea, hay que elegir. Qué difícil resulta eso, renunciar, sobre todo para las personas que tenemos como mucha curiosidad y mucho hambre de hacer distintas cosas en la vida. Total. O sea, ahí hay una tensión que... O sea, tengo ideas, pero tampoco sé muy bien cómo resolver, que es lo que Claro, tú dices, ¿no? O sea, de hecho, el libro, Aprendizaje Infinito, el libro, dedico como todo un primer bloque a elegir qué aprender. Porque yo lo que digo, o sea, está este dicho de que puedes aprenderlo todo, de que aprender no ocupa lugar, sí, y yo lo que digo es, a ver, ¿cómo que no ocupa lugar? O sea, tienes que dedicarle tiempo, atención, energía, recursos, o sea, aprender claro que ocupa lugar, pero ocupa lugar aprender, ocupa lugar entrenar, ocupa lugar meditar, ocupa lugar todo. sí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Y lo dice muy bien Oliver Burkeman, es renunciar. Es elegir de, oye, pues me voy a cuidar, pero no puedo meditar 2 horas, practicar respiraciones de no sé qué, entrenar Claro. fuerza, tiradas largas en la zona 2 para el cardio. O sea, a ver, tienes los recursos que tienes, la vida que tienes, el contexto que tienes, vale, ¿qué vas a hacer con lo que tienes y con la energía, el tiempo y los recursos limitados que tienes? Porque todo no se puede hacer. No, a mí me da muchísima paz y serenidad verlo así. O sea, es verdad que al principio es mucha tensión, es como un poco de poner las armas, ¿no? Y rendirse, pero después viene una especie de paz y de serenidad de decir, vale, no voy a crearme yo mismo una carrera de la rata, ¿no? Como un hámster ahí sin parar, en el que voy a intentar hacer un montón de cosas porque al final vives sin vivir, ¿no? Entonces, sí, sí, me gusta mucho. Yo sé que uno de tus libros favoritos, luego hablaremos de esos hábitos atómicos. James Clear tiene una teoría que siempre me ha parecido como muy... Se me ha quedado siempre pegada, ¿no? A la cabeza, que es la idea de los fuegos, ¿no? Que cada uno, como los de una vitrocerámica, cada fuego de tu vida, pues la salud, la familia, el trabajo, los amigos, lo espiritual, pues como que
a la vez solo puede haber siempre dos fuegos al máximo, ¿no? Y el resto, pues, claro, tienes que renunciar a que vayan al máximo, ¿no? Pero bueno, puedes ir basculando y pivotando a lo largo de la vida también. Total. A mí hay una metáfora que me gusta mucho, que está relacionada, que es como, no sé si has jugado al FIFA, ¿no? Pero está el típico diamante Sí. de las cualidades, ¿no? Tienes velocidad, tienes tiro, tienes defensa, tienes físico. Pues un jugador no puede tener todo al máximo, ¿no? Y Sí. tienes que pensar que si le vas a dedicar tiempo a subir, pongamos, la velocidad, pues vas a descuidar las otras cualidades. Esto, lo que tú has dicho también, puedes hacer etapas y sprints. O sea, por ejemplo, si tú construyes, por relacionarlo con la salud, una muy buena capacidad física y luego mantenerla es más fácil. Entonces, puedes ahí ir alternando. O sea, puede haber épocas de tu vida que entrenes, que te lo tomes súper en serio, 5 días a la semana, planificado, sobrecarga progresiva, vamos, toda la teoría bien aplicada, con seguimiento, con un entrenador, con un nutri, y te lo tomes súper en serio, y luego puede haber épocas que te relajes más, sobre todo si no te dedicas profesionalmente a ello, Sí. y sigas cuidando tu salud, pero que pase a un segundo plano, ¿no? Por rescatarlo de los fuegos, que tengas ese fuego al 2, ¿no? A Aldo, fuego sí. lento, pero que se mantenga caliente lo que hay en la olla, pero es que tu energía, para que no salte la luz, ¿no? En caso de que tengas una placa, por seguir con la o por estirarla, pues tu energía ahora la estás dedicando a la familia porque hay un familiar que está enfermo, porque tienes un problema con no sé qué, o lo estás dedicando a un negocio porque pues quieres crear un negocio para tu futuro. Entonces yo creo que está bien ese alternar. Totalmente. Y darse por satisfecho con eso, ¿no? Y ya está. Eh, Hay otro grandísimo libro que es el de Antifrágil, que creo que también nos une en devoción. Que tienes bueno, una de tus newsletters más leídas. Es una en la que precisamente desglosas en ideas muy accionables este libro, que aunque es divulgativo y sí que tiene una vocación creo que bastante universal, tú todavía lo haces todo más accesible, lo haces más llano y me gusta mucho. Y comentas una idea que me parece preciosa del libro, que es eso, que la mente, lo que estamos hablando, que es como el músculo, ¿no? Que se entrena y necesita estrés para crecer. Entonces, no ver el estrés a veces como algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento. Probablemente una vida con propósito es una vida que no está exenta de problemas, sino al contrario, está llena de... Bueno, vive de resolver esos problemas y de florecer, como decías tú antes, a partir de ellos. ¿Cómo podemos identificar en el día a día, a ver, ese estrés que es hormesis, es decir, estrés controlado que nos beneficia y nos hace crecer, del que es malo, distrés o como se llame? Vale, o sea, aquí va varias cosas. Si quieres, explico un poco la idea de antifragilidad. Sí. O sea, la antifragilidad, Taleb, que es el autor de Antifrágil, también el autor del Cisne Negro, y un Ujú. libro anterior que se ha traducido como Existe la suerte, aunque en inglés significa más engañado por el azar, él lo que propone en Antifrágil es, vale, está lo que es frágil, ¿no? Que con el estrés, con el tiempo, se rompe. Está lo que es robusto, que es que el estrés, el daño no le afecta, pero no tenemos como una palabra para lo que sale reforzado del estrés, lo que sale reforzado de los problemas, lo que sale reforzado del paso del tiempo. Y él acuña este concepto antifrágil, ¿no? Que es un poco el hilo conductor del libro Antifrágil, que para mí es el mejor que tiene. Entonces, por conectarlo con tu pregunta, ¿no? Y ya estando en la misma página con el concepto antifrágil, no todo es antifrágil al infinito, ¿no? O sea, por ir al cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano tiene una capacidad de soportar estrés, de soportar retos, de soportar problemas. Esa capacidad tiene un nivel de adaptación. Entonces, ¿cómo incluir esos estreses positivos en la vida? Lo primero, y es una diferenciación que también hace Taleb, él diferencia entre estrés agudo y estrés, digamos, sostenido en el tiempo, ¿no? El estrés agudo es un pico de intensidad, por ejemplo, hacer sprints. Corres mucho y luego descansas. Y luego el estrés sostenido en el tiempo, por ejemplo, es la presión constante de no llego a pagar la hipoteca. Se mantiene en el tiempo, llega siempre con el agua al cuello y ese estrés se mantiene.
lo que hay que intentar es esos estreses sostenidos que no están seguidos de descanso, es idealmente eliminarlos. O sea, Claro. solucionar esos problemas porque pues yo creo que ese tipo de estrés te acaba, iba a decir matando, ¿no? Pero es muy sensacionalista, pero te acaba, pues eso, te acaba destrozando la salud. Ese estrés mantenido en el tiempo. Pero luego están los estresores agudos, seguidos de descanso, que mejoran tu salud. Me lo estoy llevando a la salud, ¿no? Pero por ejemplo, el aprendizaje. Pues un estrés agudo sería una sesión intensa de enfrentarte a la lectura de un libro, a intentar entenderlo. O sea, al final ahí tu atención, o sea, vamos, te acabas fatigando después de una sesión Sí. de exigente, ¿no? Y tienes que seguirla de ese descanso. Con sprints, con entrenamientos de fuerza es igual. Necesitas periodos de descanso. ¿Para qué? Y aquí es cómo funciona el cuerpo humano. ¿Para qué? Para que ese sistema mejore. Para que ese sistema cree nuevas capacidades. Y ahí es donde está la dosis hormética, ¿no? Que es encontrar la dosis entre un estrés que no te. Que es tan poco intenso, tan poco exigente, tan poco demandante, que no te ayuda a mejorar. Pero claro, en el otro extremo está un estrés demasiado exigente que hace que te rompas. Por poner un ejemplo, yo nunca he corrido. Sí que he corrido, ¿no? Pero nunca he corrido muchas largas distancias. Lo máximo que he hecho han sido 15 kilómetros. Pues si yo ahora cojo y salgo a correr 30 kilómetros, eso no es una dosis hormética. Eso lo que es una dosis que se pasa, es una dosis de estrés que se pasa porque mi cuerpo no está adaptado y posiblemente lo que me pase es, uno, que pueda lesionarme o dos, que tenga agujetas varios días y no haya merecido la pena, ¿no? Entonces, ¿la dosis hormética cuál sería? Pues correr 5 kilómetros a una intensidad que pueda tolerar. O sea, aquí los entrenadores saben más, ¿no? Pero creo que con esto se entiende la idea, ¿no? La dosis hormética es ese punto intermedio donde el estrés ni es demasiado pequeño, demasiado poco exigente como para que no mejores, pero que tampoco se pasa de rosca, porque el cuerpo no es antifrágil, ni la mente es antifrágil hasta el infinito. Tiene una capacidad de adaptación que puedes aumentar, ¿no? El cuerpo se acaba adaptando, pero tiene unos límites. Sí, sí, hay un cuadro que diferencia muy bien esas tres ideas que has transmitido, ¿no? Y la de antifrágil es la hidra, ¿no? Justo. De los mitos, que le cortas una cabeza y se acaba a dos. Total. Sí, o sea, ahí Taleb tira mucho de historietas, de mitología. Frágil, él habla de la espada de Damocles, que Damocles básicamente era un sirviente, un cortesano de un rey, y el rey le invita al banquete y está en un banquete rodeado de lujo, pero encima tiene una espada que cuelga de una crin del pelo de un caballo. Entonces esto es lo frágil, ¿no? Lo frágil es literalmente que depende de un hilo, ¿no? Que si se corta ese pelo, la espada cae y mata a Damocles. Luego, para la parte de robustez, el Fénix, ¿no? Que yo creo que es Ah, una sí, criatura mitológica que todos es verdad. conocemos. El Fénix se muere y ¿qué hace? Renacer de las cenizas. No renace más fuerte, no renace, renace, ya está. Entonces vuelve a estar igual después del estrés. Y la Hidra de Lerna, que como tú bien decías es una criatura mitológica, que es uno de los 12 trabajos de Hércules, que tiene que ir a matarla. ¿Qué pasa con la Hidra de Lerna? Que cuando le cortas una cabeza le salen varias. Entonces, la Hidra de Lerna lo que busca es el estrés. ¿Por qué? Porque así tiene más cabezas, así es más fuerte. Sí. Entonces es un poco la idea de cómo la representa Taleb y creo que ayuda mucho a entender esta idea de la antifragilidad mejor. Y además es una idea que creo que ayuda mucho porque muchas veces las personas vienen, acuden a nuestro programa, a mi programa, y realmente veo que tienen vidas en las que padecen mucha ansiedad, ¿no? Mucho estrés, todos los factores vitales generan, a todos nos generan mucho estrés, la familia, el trabajo, los compañeros de trabajo, el ambiente del trabajo, el jefe, las entregas que no dependen de ti del todo, y todo eso al final creo que efectivamente, como tú dices, hay una parte de distrés, ¿no? Que sostenida en el tiempo es excesiva y es algo que debemos saber protegernos de eso y decir hasta aquí.
Pero por otro lado, me parece que también lo escuché en una charla TED de una psiquiatra, una psicóloga famosa que decía eso, que la percepción muchas veces del estrés como, como hormesis o como esta idea de antifragilidad, de decir, aprovechar esto como una oportunidad para hacerme más fuerte, ¿no? Creo que ayudaría mucho también a reducir esos niveles de ansiedad, de estrés y no reconocer en todo estrés y cortisol, ¿no? Que a día de hoy es una palabra como muy famosa. Total. O sea, no me acuerdo ahora el nombre de la psicóloga, pero esa idea es muy potente, ¿no? Y creo, vamos, luego creo que llegué a leer el estudio y demás, que ella diferenciaba entre dos mentalidades. Que la mentalidad al final es un conjunto de creencias con el que te aproximas a algo, ¿no? Y ella lo que decía era, vale, hay gente que tiene la mentalidad de que el estrés mejora, es decir, que se acerca al estrés y a la vida con este estrés, este reto va a hacer que mejore, y hay gente que se acerca al estrés con la mentalidad de que el estrés empeora, ¿no? Y ese conjunto de creencias y esas ideas con las que te acercas al propio estrés afectan a cómo el propio estrés te impacta. Esto no quiere decir que si crees que el estrés es bueno, y volvemos al ejemplo ese de la carrera, no he corrido en mi vida y corro 25 kilómetros, Bueno, me vaya a beneficiar. sí, 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 Son límites, ¿no? Pero, sí. pero si tú te acercas a, vale, pues a un entrenamiento, por ejemplo, que es un trabajo exigente y que si tú te acercas con esa idea de, vale, esto me está haciendo más fuerte, no es lo mismo que quien se acerca a un entrenamiento como, oye, esto me está destrozando, me está paleando, me está pasando una grúa por encima. O sea, son dos formas totalmente contrarias de acercarse a los estresores y también afecta, ¿no? Hablando también un poquito de todo este tema de aprendizaje, quiero ir al origen, es decir, ¿por qué cuando hablas de aprendizaje infinito no estás hablando solo de aprender muchas cosas? Hay una idea, creo, más profunda debajo, entonces te quiero preguntar un poco qué significa para ti aprendizaje infinito, por qué lo has convertido en tu estandarte, ¿no? O tu lema bordado en tu carta de presentación. Vale. O sea, aquí hay una idea. O sea, aprendizaje infinito es la palabra aprendizaje y luego infinito que viene de un concepto de teoría de juegos que lo que hace la teoría de juegos, hay muchas clasificaciones de juegos, ¿no? Pero una gran diferencia es entre juegos finitos y juegos infinitos. Voy a poner un ejemplo ahora de actualidad, ¿no? El Mundial. Dentro del Mundial hay un partido. Un partido es un juego finito. Hay unas reglas, 90 minutos, quien más goles marque, o sea, que el balón pase la línea dentro de la portería, gana. Este juego tiene unas reglas claras, un objetivo claro, está delimitado, son 90 minutos, cuando acaba el partido se acabó el juego. En cambio, un juego infinito, el propio propósito del juego es seguir jugando. ¿Qué sería un juego infinito? Pues, por ejemplo, la propia competición del Mundial. No este Mundial, sino la competición entre naciones por ver quién es la mejor a nivel histórico. Entonces, se acaba este partido, pero está el siguiente partido, si te has clasificado. Y si no, está el Mundial de dentro de 4 años. Y cuando acabe ese Mundial de dentro de 4 años, está el siguiente Mundial. Y luego el siguiente. Entonces, esto es lo que hay que entender, ¿no? Un juego infinito al final es un juego que nunca acaba y que el objetivo es seguir jugando. Y el juego infinito suele estar compuesto de varios juegos finitos, pero el propio objetivo es seguir jugando. O sea, el juego infinito en el ejemplo de antes, ¿no? Sería el propio fútbol entre naciones, que al final es algo que sigue hasta el infinito, hasta que nos cansemos del fútbol, se inventa un deporte nuevo que lo sustituya, pero la idea es que no tenga un final, ¿no? Que siga estando ahí y que las naciones sigan jugando cada 4 años y ver pues qué nación tiene más estrellitas. Es el juego infinito de los mundiales, ¿no? Totalmente. Pero claro, antes has dicho algo muy interesante. Me gusta mucho esa idea de juego infinito, me gusta mucho. Pero por otro lado, claro, vivimos en un mundo que está premiando continuamente trimestres, ¿no? Q1, Q2, Q3, ascensos, métricas continuamente, lanzamientos, en el caso de los negocios online como los nuestros. Claro, ¿cómo se sostiene un juego infinito cuando todo lo que te rodea muchas veces premia precisamente lo finito, ¿no? Las jugadas finitas. Pues respuesta corta y ahora desarrollo, jugando a juegos finitos que compongan.
componer es una palabra muy fea en español, pero bueno, compounding en inglés, ¿no? Que componer está Bueno, relacionado con esta idea del efecto compuesto, ¿no? sí. Que es decir, vale, me voy ahora a otro campo que creo que se entiende mejor, la inversión, ¿no? Cuando tú inviertes 100 euros, que esos 100 euros compongan significa que esos 100 euros tienen una rentabilidad en el año uno, pongamos un 10%, y el año 2 tienes 110 euros, si no sacas los 10 euros de rentabilidad, ¿no? Ujú. Entonces, componen porque los 10 euros que has conseguido de rentabilidad en el año uno te van a dar rentabilidad en el año 2. Entonces ya no va a ser el 10% de 100, sino el 10% de 110. Entonces ya son 11 euros. Y la idea, lo ideal, no es esta metáfora que utiliza mucho Warren Buffett de la bola de nieve, ¿no? De decir que vaya creciendo todo a niveles de, pues, lo ideal, ¿no? Es que despegue, sobre todo, a nivel de inversión, ¿no? Sí, que en una gráfica al principio como que no ves mucho los frutos, pero de pronto todo se vuelve a poner muy vertical, esa línea Eso pasa es. de ser no tan, o sea, un poco más plana a de pronto exponencial, ¿no? Es decir, de Total. pronto se va para arriba, para arriba, para arriba, y de hecho el ejemplo que tú pones es de el inversor más famoso quizá de todos los tiempos que se hizo billonario, creo, muy tarde, ¿no? A partir de los 50 y largos, y viene de eso precisamente, de que en un momento dado sus inversiones ya hicieron una exponencialidad y me gusta mucho que Sergio hable de esto porque es muy aplicable a la salud y a los hábitos, ¿no? Muchas veces Total. empezamos un cambio de hábitos, ¿no? Quiero ganar masa muscular porque me he concienciado, quiero perder peso porque me he concienciado, quiero mejorar mis marcadores porque quiero envejecer mejor y no le quiero ver las orejas al lobo porque me han dicho que tengo prediabetes y quiero vivir más y mejor y cuidar a mis nietos. Bueno, pues todo eso al principio uno empieza y todo cuesta, y todo es raro, y todo es nuevo, y si no has entrenado nunca un gimnasio es hostil, y te cuesta coger el hábito. Y eso es la parte de lo que decía Sergio, del interés compuesto, la parte de la gráfica en la que parece que no se mueve. Pero conforme va pasando el tiempo y vas adquiriendo esos, consolidando esos hábitos, de pronto todos esos micro hábitos, hábitos atómicos, van haciendo que los resultados, los frutos para tu vida a nivel de salud tengan esa parte exponencial. Pero, claro, hay que aguantar. Hay que aguantar para llegar a esa. No, y en el aprendizaje pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando Mm. tú, imagínate que quieres aprender sobre salud y has aprendido las bases, ya no construyes sobre cero o sobre la ignorancia de ese campo, ya construyes sobre esos aprendizajes que has construido antes. Ujú. Entonces, es más fácil aprender. Es más fácil aprender, aprendes más, conectas más, porque al final aprender suele ser conectar ideas entre sí y pues eso, aprendes mucho más y esa, que no me salía la palabra, ¿no? Exponencial, esa gráfica exponencial Sí. ocurre con la salud, ocurre con el aprendizaje, ocurre con los hábitos, que todos, no es que se vuelva más fácil, sino que tú has desarrollado una capacidad que te permite pues aprender más, estar más sano con más facilidad, porque tienes mejores capacidades, acercarte a ese entrenamiento con mucha más soltura, etcétera, etcétera. Desde luego que sí. Tú también defiendes mucho la amplitud, Sí. ¿no? Hay un libro también que es el de Range, no sé si se apellidaba Epstein o algo así, pero bueno, la curiosidad, la amplitud, explorar antes que explotar. Y yo lo entiendo y lo comparto, pero también hay un dicho, y esto es un temor que tengo como persona que es, tiene esa amplitud o que siempre ha perseguido esa amplitud, que es que el que mucha abarca poco aprieta. No sé si esto es, o sea, no sé si es una riqueza o una falta de coraje para elegir en la vida, ¿no? Esa amplitud. Me gustaría preguntarte cómo contestas tú esas preguntas en tu vida y un poco tu reflexión sobre esto. O sea, aquí lo primero es que no hay una respuesta universal, digamos, ¿no? Volviendo a esa idea de Oliver Burkeman de las 4.000 semanas, Ujú. al final tú estás renunciando. Si te especializas, renuncias a ese tiempo de aprendizaje a dedicarlo a otras áreas, otros campos. Y si amplías lo que tú decías, ¿no? Al final estás renunciando a especializarte en ese campo que todavía te falta esa milla extra para ser realmente bueno, ser realmente un experto. Sabiendo eso, que todo tiene un precio, que todo tiene un coste, pues al final a mí me gusta un poco y en el libro planteo un capítulo que se titula del primer bloque ¿qué problema quieres resolver?
O sea, Ujú. que no te dejes llevar tanto por las disciplinas, de decir soy experto en salud, soy experto en, sino que los problemas que elijas, problema no con una connotación negativa, sino como algo que te apetece resolver, que te apetece mejorar. O sea, un problema sin esa connotación negativa puede ser, voy a volver a otro ejemplo de antes, 200 kilos en sentadilla. Eso para ti es un problema y necesitas una serie de habilidades y de conocimientos, ¿vale? Pues ese problema te está dando, digamos, que la guía para qué tienes que aprender, ¿no? Pues tengo que aprender de biomecánica, tengo que aprender de principios de entrenamiento, incluso de fisiología, para saber cómo funciona y cómo se adapta, ¿vale? Pues ese problema es tu guía y no tanto las disciplinas, y al final son cajas que hemos inventado para acercarnos a la complejidad del mundo, ¿no? Porque la realidad está ahí fuera. Tú tienes que hacer una sentadilla, pero no. Pero la sentadilla es. O otro problema, ¿no? Es el que es y la realidad está todo mezclado y todo junto. No está la fisiología por un lado, biomecánica, principios de entrenamiento, lo que te puede ayudar la nutrición a ese objetivo. O sea, todo está junto. Entonces, el propio problema puede ser una guía y no tanto las disciplinas que, como decía, son un poco cajas para dividir el conocimiento y acercarnos de maneras asequibles, porque muchas veces si te acercas a la realidad tal cual, ¿no? Que es muchas veces lo que hace la filosofía, es muy complicado y es muy difícil meterle mano. Pero si en cambio lo, lo acotas y lo metes en cajas, ¿no? Por ejemplo, la nutrición o el aprendizaje o psicología conductual, ¿no? Pues al final Sí, estudia la conducta desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Y hay varias corrientes y demás. Entonces, lo que hacemos es cajitas para acercarnos a la realidad. Pero que a veces esas cajitas no tienen por qué ser la mejor guía y el mejor criterio para elegir lo que quieres aprender, ¿no? Entonces, no es tanto de especialízate o amplía, que sería como esa dicotomía, ¿no? De me sigo metiendo en esta disciplina o voy picoteando de otra disciplina nueva que me podría ayudar, sino decir, oye, pues a ver qué problemas me apetece resolver, qué problemas me pone la vida delante, que a veces ni siquiera los eliges tú, te total. vienen ya un poco elegidos, y vas construyendo tú. A mí hay una idea que me gusta mucho que es la idea del peine. Hay un A ver. concepto más conocido que es el modelo T, que es esta idea de, vale, tienes amplitud y luego tienes profundidad. O sea, Mm, digamos que el palo horizontal de la T sería la amplitud, ¿no? Porque tienes un conocimiento superficial de varios campos y luego la parte vertical sería el conocimiento en profundidad que tienes, ¿no? Pues ujú. el peine es un poco lo mismo, pero en lugar de tener solo un palo, solo una parte, digamos, vertical, solo una especialidad, tienes diferentes púas con diferente profundidad. Pues oye, yo a lo mejor tengo un conocimiento de amplitud de estos 10 campos o tengo un conocimiento general, cultura general de un poco todo, pero luego pues de nutrición sé hasta aquí y tengo una púa con cierta profundidad, pero luego entrenamiento sé mucho más y tengo una púa mucho más profunda. Este dibujo a mí me gusta mucho más, el peine, que creo que te limita menos y que o sea, son modelos al final que te pueden ayudar a responder a la pregunta, ¿no? Pero al final Totalmente. la tiene que responder cada uno. O sea, de qué demanda tu profesión, tu vida, qué te gusta y te interesa, porque a veces está bien aprender como un aficionado, ¿no? Por Sí. fuera de tu trabajo. Entonces, estos son modelos que te pueden ayudar a responder y a visualizar mejor la pregunta, pero al final la respuesta tiene que encontrarla cada uno, su respuesta. Sí, sí, su respuesta. A mí había una que me gustaba mucho de Scott Adams, que venía tiene un libro también muy famoso y decía que a él había triunfado precisamente con su tira cómica de Gilbert, no siendo extraordinario en una única habilidad, sino sumando dos habilidades o varias habilidades en las que no era extraordinario. Total. Sí, él lo llama skill stacking, creo. O sea, Ajá. como apilamiento de habilidades, ¿no? Digamos, o sea, Scott Adams tiene cierto conocimiento de negocios, Claro, además sabe dibujar tiras de cómics claro, y es un bastante buen comunicador. Si claro. juntas todo eso, pues al final es el mejor comunicador que sabe hacer cómics y que tiene conocimiento de empresa. ¿Por qué? Porque en esa Mm. intersección entre las tres habilidades, pues es el mejor. Esta es otra forma de responder a la pregunta que a mí me gusta bastante, ¿no? De al final creas un poco tu propia
especialidad, entre comillas, que es un conjunto de disciplinas. Desde luego, tu propia categoría, me gusta a mí también muchísimo esa idea. Por eso necesitaba que me respondieras para darme más luz en este viaje de amplitud, pero también en esta frase tan española de, bueno, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Tú también creo que en tu obra está el modelo de, bueno, haces una comparación y es que me viene muy pegada a esto, ¿no? De Polgar o de hiperespecialización desde la infancia con el de Federer, que es una figura más conocida, que exploró tarde, o bueno, que llegó no tan temprano como es lo habitual en el mundo del tenis al tenis, al deporte. Antes hizo otras disciplinas deportivas que no sé cuáles eran. ¿Qué le dirías a alguien, Sergio, que está tratando de encontrar su vocación y que siente que puede llegar tarde? Vale, yo voy a rescatar un poco el ejemplo de, o sea, László Polgár, Ok, no sé si era ruso, pero bueno, de alguno de estos países de Europa del Este, ok. es un tío que era un pedagogo que dijo, vale, yo tengo unas ideas y las voy a poner en práctica con mis hijas. Tiene 3 hijas y las enseña desde pequeñas ajedrez a saco. O sea, viven ajedrez. En el Fíjate. baño tienen tableros de ajedrez, los azulejos son ajedrez, tienen cuadros de ajedrez, todo es ajedrez, su vida es ajedrez. Y de hecho una de las 3 hijas, que es un poco la figura en la que se ha inspirado esta serie de Netflix de Gambito de Dama, es Ah, bastante chula, es vale. Judith Polgár, que es la mejor, pero años luz de cualquier otra jugadora de ajedrez. Y es esta idea del padre de desde el principio, o Ujú. sea, enseñarlas a que amen el ajedrez y a que aprendan el ajedrez desde el año casi cero. Y este es el ejemplo perfecto de hiperespecialización. Y luego Federer, que es un ejemplo que Sí. cogí del propio Epstein en range, en amplitud, él lo que hizo fue probar diferentes deportes, Ujú. desarrolló una capacidad atlética general, unas capacidades generales y luego se terminó especializando en el tenis. Yo, para alguien que no encuentra todavía su propósito, le diría que siga explorando, que nunca es tarde para explorar y luego también que tampoco se deje llevar por esta imagen ideal del propósito de que mm, todo te deja de costar, tu vida da un giro de 360 grados, que rara vez es así, que muchas veces ese propósito, lo de los puntos de Steve Jobs, ¿no? Se conecta mirando hacia atrás, que muchas veces es, te haces excelente, por seguir con el ejemplo de Federer, en el tenis, y de repente el tenis es tu propósito porque estás compitiendo a máximo nivel y eres uno de los 3 4 mejores jugadores de la historia en número de Grand Slams. Pero tú a lo mejor le preguntas a Federer en medio de su carrera y a lo mejor hay momentos que él no te decía que era su propósito. Había entrenamientos que no le apetecía hacer. O sea, que no es que de repente encuentras tu propósito y tienes la respuesta y la cuelgas en un cuadro y de repente es tu guía y el camino de repente parece se Sí. despeja de todo, que yo creo que es mucho más de pues que lo vas encontrando en el día a día, que sigues haciendo cosas que no te apetecen tanto, pero tienes una guía. Entonces yo diría, o explorar, o si ves que algo se te da realmente bien, pues apostar por ello. Me ha gustado mucho porque es esa sensación de descifrar la vida, ¿no? De haber descifrado la vida que es un falso conejo al que seguir o una falsa zanahoria y que es un falso mito. Estoy seguro que Federer habrá tenido muchos momentos de oscuridad y muchas noches oscuras del alma donde seguramente pues no quisiera seguir. Me acuerdo cuando se echó a llorar en 2009 cuando perdió con Nadal en Australia, estaba desconsolado ahí, pero por otros motivos. Oye, pues entrando en la parte de propósito, me interesa mucho preguntarte por propósito, sentido, cómo llenar de más sentido nuestra vida y ciertos libros, que eres un gran lector y además de escritor. Lo has mencionado un poquito por encima, pero oye, ¿por qué no profundizamos un poco más en qué es para ti el propósito? Vale. O sea, aquí es muy difícil de definir, pero te lo voy a conectar con lo que decías antes, ¿no? Ujú, Para mí el propósito es tener un porqué, un para qué. ujú. Es decir, vale, pues yo puedo responder a por qué hago las cosas. Y ese por qué, o sea, no, yo creo que no tiene por qué ser tampoco grandilocuente. En el sentido de mi propósito es cambiar el mundo. O sea, está guay y habrá gente que tenga realmente ese propósito, ¿no? Pero tu propósito puede ser, pues, tener una familia y darles una buena vida. Ese puede ser un propósito y me parece un propósito increíble.
O puede ser, oye, acercar ideas a las personas que quieran escucharlas. Ese puede ser un buen propósito. O sea, que hacer o ayudar, por ejemplo, a las personas a tener mejores hábitos. O sea, hay muchas formas de encontrar tu para qué, tu por qué, y creo que, y está relacionado con lo que hablamos antes, ¿no? De Federer, que a veces buscando esa visión grandilocuente y ese camino despejado y esa iluminación, pues nos perdemos lo que realmente merece la pena y los porqués que realmente merecen la pena. Porque nos fijamos en el autor de turno que nos dice que hay que buscar el propósito y tienes que tener un no sé qué y no sé cuál, y ese tío lo que está haciendo es vender libros y vender su idea, pero ya está. O sea, a lo mejor el propósito es que para mí tener una familia o cuidar a los que te rodean, ese puede ser un para qué que te haga levantarte de la cama con ganas. Claro, el problema viene a veces cuando tu propósito... Hay varios propósitos, ¿no? O sea, está eso, el de... No sé cómo llamarlo, el de la familia o el... Pero luego también está el laboral. Pasamos muchas horas de nuestra vida y el cómo salimos ahí, cómo, ¿no? Tiramos el boli en la mesa y damos por finalizado el día, cómo salimos de ahí, ¿no? La energía con la que salgamos, la vitalidad con la que salgamos, el bienestar con el que salgamos mental es el que vamos a dar a los demás, a los que, con los que vivimos. Entonces, si estás amargado a nivel laboral, es muy difícil quizás luego cumplir tu propósito familiar. Entonces, claro, a veces me resulta como difícil de... Porque tu propósito puede ser escritor y vivir de ello, pero, joder, es difícil, ¿no? Y a veces tarda en llegar, ¿no? Como en materializarse ese propósito. Pero por otro lado, siento lo que tú dices, ¿no? Y es como, muchas veces los propósitos son juegos infinitos, ¿no? Y no tienen una fecha fin en la que dices, ya está, lo logré, lo dejé a cero, lo descifré, cielo en la tierra. No sé. O sea, yo creo que, por ejemplo, una buena guía puede ser sentirte útil. Si te sientes Qué útil bueno. Sí, para los demás, creo que es un buen proxy decir, vale, aquí puede haber algo. ¿Sabes? De, oye, la gente valora lo que hago, la gente me agradece lo que hago. Ahí puede haber algo. Y luego lo que tú decías, pero, por ejemplo, alguien que no le gusta su trabajo y va a las 8 horas y consigue desconectar y trabaja para ganar dinero, para darle una buena vida a su familia, a mí me parece también un propósito igual de válido. O sea, idealmente, si te gusta tu trabajo, lo vas a hacer mejor, pero tampoco hay que buscar, de nuevo, como Federer. A lo mejor había entrenamientos que no le apetecía una mierda. Y sí, había sí, cosas total. que no le apetecían nada. Entonces, esta idea de que hay que amar cada segundo del proceso, o sea, ¿es un ideal al que aspirar? Pues sí, pero también tiene que haber momentos chungos, bajadas, o sea, en todos los caminos hay eso. Y yo creo que negarlo es, pues al final, crearte unas expectativas demasiado altas que luego se van a frustrar y que ya no es que solo te vaya a gustar tu trabajo, sino que vas a estar frustrado porque piensas que tienes que amar cada segundo de tu trabajo. Entonces, es como un ciclo, yo creo que muy Total. peligroso. Y dicho esto, creo que, o sea, aquí hay matices, ¿no? Creo que también está bien que te guste tu trabajo, la gente lo va a notar, quien reciba el producto de tu trabajo lo va a notar, o sea, eso se nota en el resultado, ¿no? O sea, se nota, por ejemplo, el nutricionista que ama, que está hablando con sus clientes, que se preocupa realmente, que le encanta lo que hace, del que sale del paso y mira, yo te doy la dieta y suéltame el brazo y si tienes un problema me da igual y no has cumplido la dieta y... O sea, hay diferencias y creo que se nota. Totalmente. Citas mucho también a Séneca cuando escribes. Hay una frase que he apuntado, es, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho en tareas inútiles, en lucros y en agradar a los demás. Wow. Que esto también es algo que en lo que todos podemos hacer examen de conciencia y yo he vivido también ahí cuando trabajaba en una multinacional farmacéutica y estaba un poco en ese viaje, ¿no? Como dice Rey Dalio también, como en esa barca en un río cuesta abajo sin remos, ¿no? Y cuando te apropias de tus remos, pues las cosas cambian un poquito a mejor sin que tampoco entres en esta sensación de descifrado todo. ¿Cómo identifica una persona para ti en su día a día o en su día normal cuáles son esas tareas inútiles de las que habla Seneca? Es muy buena pregunta. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer la gente, y esto también es un consejo que Seneca le da a Lucilio en una de sus cartas, es
pararse y reflexionar, ¿no? Que es otra de las ideas del libro, del silencio, ¿no? De pararte, o sea, escucharte y entender, oye, estas tareas cómo me están afectando, ¿no? ¿Realmente las estoy disfrutando? No. ¿Son necesarias para mi propósito? O sea, volvemos a esa persona que no le gusta su trabajo, pero que su propósito es dar una buena vida a sus hijos y a lo mejor hay ciertas tareas que está pagando ese precio por cumplir, ¿no? Con esa parte de Claro, ese propósito de padre, ¿no? O de madre. sí, Pero también están esas tareas que muchas veces, como no nos hemos parado a analizarlas, pues al final son estupideces que están ahí por inercia, ¿no? Entonces creo que pararse y reflexionar y decir, vale, pues hoy al final del día, ¿en qué he perdido el tiempo? ¿Qué podía haber hecho mejor? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? O sea, creo que esa reflexión continua te ayuda a filtrar esas tareas, a detectarlas y luego a, si puedes, eliminarlas. desde luego que sí, eso me parece fundamental. Y hablando un poquito más de libros, ¿qué es un poco este año que de todo lo que has leído, tengo mucha curiosidad por preguntarte qué es lo que más te ha llamado la atención o qué libros te han llegado más, ¿no? al corazón? O el año pasado, si quieres, ¿no? No sé. Vale. Lecturas recientes. O sea, este año, y lo acabo de terminar, había leído como siempre fragmentos y demás, pero la Odisea Qué nunca la había bueno. leído Que ahora entera. Nolan va a estrenar peli en julio. Yo a mí soy un gran amante del cine y me tengo muchas ganas. Yo también tengo ganas de la peli a ver qué Sí, tal. ¿no? Y he aprovechado para leerme el libro entero, que nunca lo había leído entero. Había leído cantos, sobre todo el de las sirenas, que a mí es una idea que me encanta. Eh, y me ha sorprendido mucho como los detalles, todas las lecciones que hay ahí. O sea, cómo esa historia de hace miles de años nos sigue inspirando, nos sigue moviendo. O sea, cómo te sientes identificado con Ulises, cómo Ulises tiene ese propósito, ¿no? De, después de la guerra de Troya, volver a casa con su mujer y su hijo. Claro. O sea, no sé, me he encontrado como bastantes ideas, bastantes reflexiones y me ha sorprendido para bien el decir, joder, una historia tan antigua, Sí. cómo te puede mover tanto y cómo te puede inspirar tanto. Hay una semilla ahí inmortal, totalmente, en el libro. ¿Y te has leído alguna versión así como más traducida o más ligera o más accesible? ¿O ha sido a...? Me compré la de Blacky Books, que está haciendo un proyecto muy bonito, este de los clásicos liberados. ¿No es el de Irene Vallejo? ¿Que tiene prólogo de Irene Vallejo? ¿O no? Irene Vallejo tiene como una cita ahí, sí, Eso. de que lo Vale. recomienda y tal, pero sí, es ese. O sea, que Blacky Books lo que está haciendo es básicamente reeditar, actualizar y traer un poco algunos clásicos. Y a mí me ha gustado mucho Qué la bueno. edición. Seguro que algún pureta de la Odisea ahora mismo está matando, pero a mí me ha gustado. Qué bueno. ¿Y qué más libros así que te hayan interesado, que vayan en esta idea de florecimiento, de desarrollo, de hábitos, de salud, o sea, bueno, de salud, de propósito? Uno que me he terminado también esta semana, que me ha gustado mucho, es The Status Game de Will Storr, que habla un poco de que la vida al final son juegos de estatus. El estatus al final es Me lo apunto. un poco, o sea, él habla de que el estatus al final es un poco el motor de la vida y de todo, ¿no? Y el estatus al final depende un poco de tu reputación, que es la opinión de las personas que te rodean, que tienen de ti mismo, ¿no? Y al final el estatus pues se puede intercambiar por dinero, te invitan a la casita de Bad Bunny, o sea, con muchas cositas, ¿no? Y él habla un poco de que ese es al final un poco el motor casi de la civilización, de todo lo que hacemos, y que es un poco la pregunta última, ¿no? De ¿por qué haces lo que haces? Pues sí, tienes un propósito y tal, pero si rascas, seguramente está relacionado con el estatus, porque al final tú lo que quieres es ser respetado y ser amado por los demás, porque somos un Ya. animal social. Y me ha gustado mucho, o sea, muy bien escrito, con historias muy interesantes. La portada me parece una genialidad, porque la portada lo que tiene es el título del libro muy en pequeñito y te pone como muy en grande by the best selling author Will Storr, ¿no? Como dando protagonismo al autor con ese guiño de, vale, yo he escrito este libro para ser conocido, ¿sabes? Y me ha sorprendido mucho. Claro. Te voy a decir que el Status es un juego igual tramposo, pero luego
Sí, o sea, él tampoco habla de que sea tramposo. Ah, Él diferencia entre tres tipos de juegos. Eh, Uno es los juegos de dominancia, los juegos de virtud y los juegos de competencia. Entonces, los juegos de dominancia es, vale, yo soy más fuerte que tú y te obligo a que hagas lo que yo quiero que hagas. O tengo más recursos o más poder, ¿vale? Ese sería como un juego de estatus. Luego, los juegos de virtud es al final un poco también algo que ha pasado sobre todo en Occidente con cultura woke y demás, que es que cada vez tenemos que ser más perfectos y mejores a nivel moral y está mal fumar, está mal comer carne, está mal que en una película no haya un porcentaje exacto de repartos raciales, como esta escalada de cada vez ser bueno es más difícil y más exigente porque hay gente que lo que quiere es ser mejor que tú, entonces pone nuevas normas morales más exigentes, ¿no? De esto habla mucho Pablo Malo también en un libro muy bueno que se llama Los peligros de la moralidad, que está muy bien. Y luego están los juegos de competencia, que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Tú puedes ganar estatus también siendo útil para los demás. O sea, tú puedes, el propio Will Storr, por ejemplo, es un bestseller, tiene libros muy interesantes de storytelling, de historias, tiene una newsletter muy interesante también, y es un gran divulgador, y él lo que ha hecho es, digamos que jugar al juego de estatus a través de sus habilidades y de ser útil para los demás. O sea, un juego de estatus no tiene por qué ser malo, eh, pero normalmente estos juegos de dominancia y de virtud tienden a tener un impacto negativo porque, pues eso, esta escalada moral, pues al final acaba en cazas de brujas, en tu peli no tiene tantas personas. Hay mucha polémica ahora con la Odisea de Nolan, ¿no? De que si no sé quién es negro, si no sé quién es no sé cuál, así, ¿eh? bueno, Ah, por mira. estos temas. Sí, sí. Y es algo que pasa, ¿no? Y que escala y que al final hay un conflicto y hay un no, tú no has hecho esto, o tú no tienes la bandera de Palestina, o tú no sé qué. Mm. Esto termina perjudicando, ¿no? Esta escalada de símbolos morales y luego la parte de dominancia, pues al final yo creo que acaba perjudicando, ¿no? Termina en guerras, termina en conflictos, termina en problemas. Pero la parte de competencia, o sea, un poco la tesis del libro es, mira, tú vas a jugar a juegos de estatus, o sea, el juego de la vida es jugar a estatus. Ok, Tú puedes elegir a qué quieres jugar. O sea, tú puedes ganar estatus teniendo una newsletter conocida y acercando ideas a las personas. Y eso a mí me da un estatus y me da claro. un cierto reconocimiento externo, ¿no? O tú puedes jugar a estatus, pues eso, siendo un deportista de élite, haciendo muy bien tu trabajo, siendo muy amable, pero siempre vas a jugar a juegos de estatus. Es un poco como la tesis del libro. Es que me parece muy interesante y le daré una vuelta a eso que has dicho, ¿no? También los juegos de la moralidad, qué interesante, ¿no? El juego de ser mejor porque hay otros que te quieren imponer que ellos son mejores que tú. Qué pasada esa idea. Yo le había leído lo de las creencias de lujo a Samuel Hill de Suma Positiva hace tiempo. Cuidado con las creencias de lujo, ¿no? Pero por otro lado también siento que la sociedad evoluciona y evolucionamos porque nos planteamos cosas a la luz, obviamente, de hoy, pero que antes era una barbaridad, ¿no? Pues antes se apedreaba a la gente, se les crucificaba, se les torturaba en público, la guillotina. Y bueno, y en España tenemos ahí una movida también con el tema de la tauromaquia que también divide mucho. Pero me ha gustado esta idea y la pensaré. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, Sergio. Y volviendo a dos libros que sé que te apasionan mucho, que has dicho en una entrevista que son tus favoritos, que son Invicto y Hábitos Atómicos. Invicto no lo he leído, aunque he leído muchas cosas de Marcos y lo sigo desde hace años. Pero te quería preguntar, yo que soy un apasionado de los hábitos, que he encontrado en los hábitos como mi lugar seguro de comodidad, de divulgación, como esa gran respuesta a uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que es sostener los hábitos, que la gente sea de verdad adherente a las cosas, que lo implemente, ¿no? Que se olvide de hacerlo todo perfecto, pero que empiece y que sostenga eso en el tiempo, porque sostenerlo en el tiempo suficiente, es lo que te va a poner en un lugar donde, por lo menos, como siempre digo, vas a minimizar los boletos que tienes para que te pase algo dañino, ¿no? A nivel de salud. Bueno, ¿por qué crees, tú que has escrito un libro y que seguro que te has hecho estas preguntas, ¿por qué crees que Hábitos Atómicos es el libro más vendido en las últimas décadas y no se baja de ahí del número uno? O sea, a ver, yo creo que tiene sus críticos, pero yo creo que lo que consigue James Clear es una síntesis muy accesible y a la vez rigurosa y muy bien explicada de
psicología conductual, ¿no? Centrada sobre todo en hábitos, ¿no? Que al final un hábito, ¿qué es? O sea, un hábito es un comportamiento que tú consigues repetir en el tiempo. Y es un poco también el gran reto de hoy en día, de, vale, ¿cómo hago lo que quiero hacer de forma consistente? Porque estamos rodeados de distracciones, la comodidad siempre está ahí, las sirenas de redes sociales, de quedarte en el sofá. Tenemos, o sea, está como el camino cómodo, lo tenemos, ¿no? Es una alternativa que está ahí. Y lo normal, si dejamos que diseñen el contexto por nosotros, lo normal es que acabemos ahí, ¿no? En esa opción cómoda. Y James Clear lo que consigue, yo creo que es explicar cómo funciona la conducta humana y cómo puedes pues utilizar un poco los principios de la psicología conductual para crear tus propios hábitos, ¿no? Ujú. Y consigue sintetizarlo de una forma, o sea, ese bucle de 4 pasos de Sí, señal, anticipación, acción, recompensa, y luego justo. de ese bucle te saca como cuatro leyes, ¿no? O sea, la señal, ¿quieres un hábito? Vale, pues hazlo visible, ¿no? O sea, que la señal sea visible, que tenga recordatorios constantes. La anticipación, vale, pues hazlo, no sé si era hazlo satisfactorio o... Bueno, hazlo satisfactorio, ¿no? Que te apetezca hacer ese hábito, ¿no? Y luego para la parte de la acción, pues hazlo fácil, ¿no? Al principio, para construir ese hábito. Y lo sintetiza tan bien que yo creo que esa es gran parte de su éxito y sobre todo que luego es un libro para mí muy útil y muy práctico. Y está bien escrito, o sea, a mí James Clear me gusta mucho cómo escribe, Claro. tiene como buenas anécdotas, buenas historias, va a un público muy general, es un tema que yo creo que nos toca a todos los hábitos, o sea, hay como un conjunto de ingredientes, pero vamos, o sea, a mí James Clear me parece una inspiración. De hecho, quien quiera profundizar tiene una entrevista con Tim Ferriss donde explica, por ejemplo, cómo eligió el nombre del libro. O sea, es un tío que le ha dado una pensada a tantas cosas, o sea, que a lo mejor para el título del libro ha estado meses pensándolo y en cómo combinarlo. Es un tío que tenía además bagaje, una newsletter, luego el Claro. lanzamiento lo hizo muy bien, o sea, se juntan un montón de ingredientes. El tema, que ya tenía audiencia, el tipo de, o sea, cómo está escrito, el nivel de claridad, pero a la vez profundidad y a la vez rigurosidad. O sea, me parece como un conjunto de cosas que es muy difícil de replicar. Sí, sí, es como que es muy listo para usar el libro, ¿no? Es como una receta ya que todo muy ordenadito, con ejemplos incluso, se sigue bien, es súper ameno, las historias son cautivadoras, es un gran storyteller. Está Sí, todo muy bien. O sea, las reglas, luego. O sea, el libro también va construyendo como una plantilla que yo creo que se puede buscar en internet. De cada regla tiene como sus técnicas, digamos, ¿no? sí, De, sí. oye, pues encadenamiento de hábitos. Oye, pues añadir como una recompensa después del hábito. O sea, todo está tan bien hilado que es no, o sea, yo creo que es normal. O sea, a posteriori es fácil explicarlo, ¿no? Sí. Explicar el éxito, pero creo que es merecido. Yo le cogí la idea de la de visualizar el beneficio de por qué haces lo que haces, porque creo que por eso he utilizado como esta gran pasión que tengo como tú de contar historias o de narrar en mi campo, que es la salud, los hábitos, la nutrición, porque creo que cuando cuentas historias en las que la persona visualiza el beneficio de, por ejemplo, en por qué entrenar o tener un músculo entrenado o por qué viene bien estresar un poco el músculo para que de forma antifrágil se genere más músculo, ¿no? Y hipertrofies un poco. No por el espejo, no por la estética o por el ego, sino porque ocurren una serie de cosas a nivel de beneficios de salud y cuando lo entiendes creo que es mucho más fácil eh, que esa... No me sale la palabra, que se peguen como los zapatos antes de cuando eras niño que tenían un fieltro, no, ¿cómo se llamaba? Que se pegan, que no son cordones, como otra alternativa a atarte Es que se pega. velcro, el velcro. Cuantas más historias retienes en tu cabeza de por qué algo es bueno, creo que tienes como más pelusilla en ese velcro y hace que pegue mejor ese velcro. Y ese velcro es la adherencia, la constancia en el hábito. Y aunque me sorprendió mucho, te voy a decir, cuando leí el de Charles Duhigg, que es anterior, El poder del hábito, como muchas de las ideas ya estaban ahí, pero James Clear lo que hace es como destilarlas, hacerlas todavía mucho más listas para usar
Aunque Charles Duhigg tenía un toque ahí de conectar, o sea, hábitos con GPS, ¿no? Hábitos con un norte, no hábitos por hábitos, sino conectarlo al tema, esto que me gusta decir a mí del propósito, que también me gustó mucho. No sé si lo leíste, pero es muy interesante también. No lo he leído, pero, o sea, James Clear lo menciona un montón ese libro también. Sí, es verdad que le rinde bastante referencia, sí, tributo. ¿Cómo haces para proteger tu atención, leer, profundizar en ideas que te parecen interesantes? A mí, Sergio, cada vez me cuesta más mantener la atención leyendo. Ya. ¿Qué Normal, ¿eh? hábitos has creado para eso? Pues, o sea, un ejemplo, dejar el móvil fuera de la habitación o apagarlo o sea, al final, por ejemplo, tengo ahora una aplicación que te bloquea ciertas webs durante horas del día. Creo que se llama, no sé ahora cómo se llama. Freedom, creo que se llama. Ah, vale. Que es como una mariposita el logo. O sea, al final esta idea también muy de James Clear de ser el arquitecto de tu entorno o el diseñador de tu entorno, ¿no? De decir, vale, sé que me distraigo, soy humano, ¿no? Y por eso me gusta tanto la idea de las sirenas de Ulises, creo que encaja muy bien con esto de los hábitos, ¿no? O sea, Ulises quiere escuchar a las sirenas porque quiere ver cómo es su canto, pero la diosa Circe ya le dice, oye, que la gente que escucha el canto de las sirenas acaba en el fondo del mar muerto y no vuelve a ver a su familia. Entonces lo que dice Ulises, bueno, aconsejada, ¿no? por una diosa, lo que hace es, vale, a sus tripulantes les pone cera en los oídos. De decir, mira, la mejor forma de enfrentar la distracción es no escucharla. O sea, si tú tienes un canto de sirena, pongamos el móvil, ¿no? Las notificaciones, pues no escuches las notificaciones, ¿no? Apaga las notificaciones, sería una buena práctica, ¿no? En la medida de lo posible, a lo mejor tienes que estar pendiente de alguna llamada, lo que sea. Bueno, o sea, yo creo que los teléfonos cada vez dan más opciones para personalizar notificaciones. Pero Ulises dice, no, 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 yo es que quiero escuchar los cantos de sirena. ¿Qué hace? Se ata al mástil. Y esta idea de atarse al mástil es decir, vale, yo aún así quiero escucharlo, o sea, quiero beneficiarme de todo el potencial que tiene un smartphone, ¿no? Porque hay gente, o sea, ponerse cera a los oídos es lo que está haciendo ahora mucha gente, decir, vale, me compro un teléfono tonto, ¿no? Que ahora está repuntando mucho. Y hay varias empresas que están sacando teléfonos con software pues que no tienes casi ninguna aplicación. Eso sería como el equivalente a ponerse cera a los oídos, de decir, vale, sé que voy a caer en la tentación, elimino la tentación de mi día a día, ¿no? Elimino el teléfono, lo que hago yo un poco en esta aplicación, bloqueando las aplicaciones, iría por esa parte de ponerse cera. Pero si aún así dices, vale, no, yo es que no quiero bloquearme Twitter porque quiero beneficiarme de lo que pasa en Twitter durante mi día de trabajo. Genial. Vale, pues átate al mástil. ¿Cuánto vas a usar Twitter en el día? O sea, 30 minutos, 40, vale, pues utiliza pues esos también de nuevo. Cada vez es más fácil, hay aplicaciones accesibles, pues ponte limitadores de tiempo, ponte recordatorios de decir, oye, llevas 15 minutos en Twitter, que rompan ese scroll infinito que es un poco lo que genera esa adicción, ¿no? Y ese hábito de estar metido todo el día en redes. O sea, hay como muchas técnicas, pero para mí el principio son las 4 leyes de James Clear y luego esta idea de ponerte cera los oídos y atarte al mástil. Entrando un poco en el terreno de la salud, casi ya finalizando la entrevista, te quiero preguntar, porque me genera mucho interés, como alguien como tú, que escribe, que ha construido ese gran proyecto, que es un divulgador, que es un referente en el mundo de la newsletter en castellano. Entiendo que, bueno, mens sana in corpore sano, ¿no? ¿Qué hábitos? Has comentado antes lo del powerlifting y me ha sorprendido. Bueno, no es que me haya sorprendido, pero me ha generado mucha curiosidad, mucho interés y me ha alegrado. ¿Qué hábitos de salud consideras que son innegociables para ti, Sergio? ¿Cómo lo haces en el día a día? ¿Cómo llevas el tema de la alimentación, del entrenamiento? Y no espero una respuesta perfecta, ¿eh? Ojo, te lo digo, porque a veces yo sé que hacer esta pregunta es como una movida, porque es como que, uff, ¿qué digo, no? Tengo que parecer un adalid de los hábitos y no, yo creo que todos buscamos algo realista y estoy seguro pero estoy seguro que alguien como tú se toma los hábitos de salud los tiene muy en cuenta, vamos, en su día a día. O sea, yo pasé como todos por una época así muy de obsesionado, de Ajá. que pesaba la comida y todo. Ahora estoy como en una fase más, por volver a lo de los fogones,
de mantenimiento, pero tomándome en serio el entrenamiento, ¿no? Eh, a mí me encanta, ahora en verano un poquito menos, pero yo voy a todos los sitios andando, paseo mucho, o sea, es algo que me encanta. También intento encontrar, o sea, al final yo me dedico también un poco a compartir ideas, entonces tengo la suerte de que hay cosas de mi trabajo que puedo hacer andando, ¿no? Por ejemplo, puedo escucharme un podcast andando, puedo pensar sobre lo que quiero escribir andando, con las notas del móvil, entonces me encanta pasear y es un hábito que ahora con el calor, ahora y la última, pero bueno, o sea, de normal suelo andar 15, 20 mil pasos, ahora en verano 8, 10 mil, o sea, un poquito menos porque el calor aprieta y no te deja andar tanto. Luego Nutri, pues intento comer bien, o sea, intento comer esto que se llama ahora comida real, pues eso, tener fuentes de proteína, fruta, verdura, pero no mido calorías ahora mismo. He tenido épocas que sí, ¿eh? Y luego suples, meto creatina y bueno, proteína. Los días que tomas menos proteína, pues echas un scoop a un kéfir o a un queso fresco batido, que a mí es un postre que me encanta. Y ahora entrenamiento, o sea, pasé por, que esto también creo que puede servir a la gente. Yo empecé entrenando powerlifting, que me gustaba mucho, también rodeado de gente, que esa es otra buena idea para los hábitos, ¿no? El tener una tribu, una comunidad que te apoye, ¿no? Porque al final estás rodeado, que James Clear también tiene un capítulo muy bueno, ¿no? De que al final la gente que te rodea como que se convierte en la norma, ¿no? Si estás en una comunidad, en mi caso eran varias personas que entrenaban powerlifting, me empujaron y quedábamos a entrenar y vamos a entrenar y demás. Qué bueno. Pero luego ya pasé como a hacer un poco de entrenamiento en gimnasio convencional, pero centrado en básicos. Durante mucho tiempo entrenaba torso, pierna, pues sentadilla, peso muerto, dominadas, banca, o sea, centrado en básicos, pesados. A mí me gusta entrenar con peso. Pero luego sí que es verdad que, te lo contaba antes, ¿no? Nos hemos mudado, Carol y yo, hace poco a una casa que nos hemos comprado en Parla y, y pasé como por una época en el gym un poco de desmotivación. También iba con ella se aburría antes, quería salir antes del gimnasio. Entrenamos como en sintonías diferentes y ahora estamos probando que nos hemos apuntado a un box de CrossFit. Qué bueno. Llevamos unos meses, no, llevamos un mes y poco probando. Y a ver, a mí me gusta mucho, o sea, son estímulos y movimientos totalmente diferentes. Entonces ahora mismo estamos muy torpes aprendiendo a hacer el pino poco a poco, pero mola bastante. O sea, a mí que me gusta esta fase inicial de aprender cosas, de dominarlas, que puede haber cierta frustración y demás, pero estamos ahí en ello. Aprendiendo a hacer dominadas con keeping, los movimientos Claro. de halterofilia. O sea, nos lo estamos pasando bien y nada, intento ir pues intento ir a 4 o 6 clases por semana. Wow. Sí. Está A mí genial, ¿eh? me gusta mucho entrenar y darle Sí, caña, ¿eh? ya veo que el entrenamiento forma parte de tu ADN, ¿eh? Porque 4 o 6 son grandes números para CrossFit. Y luego intento, bueno, hay clases que son, por ejemplo, centradas en movimientos. O sea, el box tiene como diferentes clases, hay clases, o sea, no son 6 watts, ¿no? O Ah, sea, vale. hay clases de, pues, centrado en sacarte el pino, centrado en. Ah, vale. Sí, o sea, es un poco un box raro porque tiene diferentes clases, o clases de halterofilia, o clases de. Pero intento ir a 6. Y luego me gusta mucho jugar al fútbol. Entonces tengo un Ah, grupo de sí. colegas. Ay, qué bueno. Los Qué bueno. miércoles solemos alquilar una pista por la noche y jugamos, bueno, por la noche, 8 o 9 de la noche. ¿Fútbol sala? Este es fútbol 7. 7. Qué Y los bueno. domingos a veces jugamos a fútbol sala. Ya no. Bueno, miento, nos apuntamos a la liga municipal, que jugamos los domingos. Y ese es ahí como otro hobby que casi que ni lo cuento como deporte, pero que, bueno, sí es deporte. Es gran deporte, sí, sí. Es un hit en toda regla, vamos. O sea, sprints. Sí, sí. Además, lo bueno del CrossFit es que te mantiene funcionalmente capacitado para minimizar lesiones, ¿no? En ese tipo de deportes colectivos está muy bien. Mucha gente juega a pádel y es como lo típico. Lo de fútbol también me ha impactado. No, a mí no soy muy buena, pero me encanta jugar. ¿Qué posición juegas? ¿De qué juegas? De central o de lateral. Qué Sí. bueno. Entiendo que estarás siguiendo el mundial ahora, ¿no? Sí, o sea, tampoco me No gusta mucho. jugar al fútbol que verlo. Fíjate. Sí. O sea, Qué verlo, bueno. me veo con mi padre los partidos de España, también más con la excusa de quedar con él que con la idea de ver el partido. Pero bueno.
Qué grande eso también, sí señor. No hay que perder ese hábito de ver cosas con tus padres. Y me gusta mucho esta idea, ¿no? Que veo un poco detrás de lo que haces, que al final los hábitos van como madurando, evolucionando. Pues eso, en épocas de tu vida que estás más en el powerlifting, pero si forma parte de tu identidad, es decir, Sergio es una persona que entrena y que le gusta entrenar, no porque perciba que lo tiene que hacer, sino porque conoce los beneficios de cómo se siente luego a nivel mental, energético, cómo duerme. Total. El sueño también lo cuido mucho, por ejemplo. ¿Lo cuidas? Sí. O sea, intentamos dormir mínimo 7 horas y media. Yo es que con menos de 7 horas no puedo. Sí. Todos los días dormimos unas 8 horas. O sea, tenemos como horarios de, pues, si nos tenemos que levantar, Carol trabaja fuera, entonces ella se levanta, yo intento levantarme con ella. Se levanta a las 6:30, pues a las 10:30 en la cama. Claro. Lees un poco y tal con el Kindle y caes a los 10, 15 minutos y ya está. Pero sí, o sea, el sueño bastante importante y la Nutri, bueno, te lo he comentado antes, o sea, comemos Sí, un poco de todo, o sea, carne, pescado, verduras, o sea, intentando priorizar ese tipo de alimentos, pero no midiendo la caloría, ni siquiera los macros. O sea, fuentes de proteína, que esté bien, que la comida esté bien, que nos guste justo. y priorizar eso. O sea, no comemos muy poco ultraprocesado. Fantástico, sí. Come comida real, no mucha, y mayoritariamente o intenta meter mucho vegetal, ¿no? Incluido frutas, ¿no? Hortalizas, verduras, vegetales. Luego también hay una corriente de pensamiento de algunas personas divulgadoras que dicen que no, que las verduras y la fruta solo aporta agua y no aporta, y la fibra y las vitaminas no son relevantes y que hay que tirar más de proteína o de hidratación, protocolos raros de hidratación, en fin, todo lo que has comentado tú me ha resultado como muy sensato, ¿no? Y muy de sentido común y esa alimentación intuitiva que llevas, pues creo que está, ahora con el CrossFit estoy seguro que estarás haciendo entrenamientos de 500 calorías perfectamente algunos de los días y estoy seguro que también tu cuerpo te demandará un poquito más de ingesta, pero eso se va regulando, ¿no? Y me ha gustado no sé, esa sensación de sentido común que parece que dominan tus hábitos. Total. O sea, ahora, por decirte otro hábito que quiero meter, me compré el otro día una báscula, porque es verdad que quiero tener como la... O sea, quiero medir el peso y cada semana hacer una media para tener una métrica que de nuevo que no sea esclavo de la métrica, pero sí que Sí. tener algo un pelín más objetivo para no fiarme de mis sensaciones subjetivas que a veces te pueden jugar malas pasadas, pero eso es algo que quiero incorporar. Llegó la báscula el otro día, la tengo que abrir todavía. Que mide, entiendo, grasa y músculo, quieres decir, o mide más No, cosas que es peso. báscula para el peso solo. Bueno, Perfecto. también tiene lo del índice de masa corporal y tal, tiene sensores, pero no me fío yo mucho de eso. No, la verdad es que las domésticas suelen ser, pero quizás si te mides siempre en las mismas condiciones, la tendencia sí que puede contar una historia más interesante que el dato fijo. Sergio, gracias, muchísimas gracias. Me ha encantado esta conversación contigo, la seguiría hasta muchas horas, pero vamos a cortar aquí. Me hacía mucha ilusión tenerte hoy y me va a quedar un recuerdo imborrable, la verdad, de esta conversación. A quien nos esté escuchando, Sergio, Aprendizaje Infinito, animo a que os suscribáis a su newsletter, a que compréis su libro, que lleva el mismo nombre. No sé si quieres que te descubran también en alguna otra red social, no sé dónde se te puede seguir. Nada, darte las gracias por el ratito y yo creo que en aprendizajeinfinito.com ahí pueden suscribirse, pueden echarle un ojo al libro, a los textos en abierto y, y poco más. Gracias por el ratito. Qué bueno, muchísimas gracias a ti y nada, apuntado queda todo lo que me has dicho, el libro del Status Game lo pondré también en las notas y otras cosas más y ojalá nos veamos en más ocasiones y nos conozcamos algún día en persona. Pues seguro, seguro. Y gracias a ti que nos has escuchado, cuídate y vive con propósito. Nos vemos el sábado que viene. Chao.